La historia que les voy a contar a continuación no me ocurrió a mí, sino a mi abuelo. Él nació y creció en un pequeño pueblo de Antioquia, al pie de una montaña. Mi abuelo se dedicó a la agricultura toda su vida, al igual que su padre, y también el mío. Digamos que soy el único que ha roto la tradición familiar, ya que soy ingeniero en informática. Sí, algo curioso, pero, en fin. Lo que les voy a contar, lo vivió mi abuelo cuando tenía 18 años, y fue tan impactante para él, que incluso hoy a sus 98 años lo recuerda vívidamente como si hubiera sido ayer. Era el año 1944, como les dije. Mi abuelo tenía 18 años en aquel entonces, así que era un jovencito que estaba empezando a tener gusto por la fiesta y las bebidas alcohólicas. Es por eso que todos los viernes, después de terminar la jornada en su plantación de café, solía caminar por varios kilómetros a través de la montaña para llegar al pueblo vecino, donde había una especie de taberna que era donde se reunían todos sus amigos. En el pequeño pueblecito donde él vivía no había electricidad, en el pueblo de al lado tampoco, pero estaba esta taberna que tenía una planta eléctrica, un verdadero lujo para la época en un pueblo tan remoto, y más lujo aún, era el hecho de que allí había una rocola, que era una especie de máquina que servía para poner música, la última tecnología en equipos de sonido para aquel momento. Esto hacía que todos los jóvenes de su pueblo y los pueblos vecinos se reunieran allí los fines de semana para divertirse y socializar, porque sobra decir que este era el local más popular de toda la zona. El único problema era que para regresar a su casa, mi abuelo tenía que atravesar la cuesta caminando, ya que el camino era imposible de atravesar a caballo, y la mayoría de las veces lo hacía estando muy borracho. Como en todo pueblo antiguo, las leyendas acerca de espíritus y espantos eran muy comunes, y la gente se los tomaba siempre muy en serio. Sin embargo, él nos decía que siempre fue muy incrédulo, ya que fueron muchas las veces que estuvo en medio de la montaña completamente solo en mitad de la noche, y nunca vio ni escuchó nada extraño. Por eso no creía en esas pendejadas, como él mismo las llamaba. Entre todos estos mitos de espantos y apariciones, había uno muy particular, del que todo el mundo hablaba porque eran muchos los que aseguraban haber tenido encuentros con ella. Era una especie de espíritu demoníaco al que apodaban la Burlona, y le decían así porque era una mujer que se reía de forma burlesca, y su risa era tan fuerte y tan espectral que atormentaba a las personas por días. Una vez que te encontrabas con ella y escuchabas su risa, podías pasar varios días oyendo esa misma risa a donde quiera que fueras. Es por eso que muchos de los hombres que se habían encontrado con ella en el pasado habían perdido juicio, y otros incluso llegaron a quitarse la vida. Pero había otro aspecto aterrador respecto a este espectro, y es que muchos de los hombres que se encontraron con ella en la montaña nunca más salieron de allí. Algunos fueron encontrados muertos varias semanas después en lo profundo del bosque, mientras que otros nunca fueron hallados. Se sabía que era obra del espanto por los testimonios de los pocos que llegaron a escapar y encontrar el camino de regreso a casa, quienes afirmaron haberse despertado en lo profundo de la montaña, tan aturdidos y atormentados por poco no consiguen salir del bosque. Por esta razón, la gente de toda esa zona le tenía tanto miedo a este espíritu y procuraban nunca estar en la montaña a altas horas de la noche, porque también se tenía la creencia de que este espectro aparecía entre las 2 y las 3 de la mañana, y era una mujer vestida de blanco que tenía velo transparente que dejaba ver su cara de carabela, un cuello larguísimo que se movía como una serpiente. Sin embargo, mi abuelo solía pensar que estas eran puras supersticiones de la gente,
tonterías que se inventan las mujeres para que los hombres no salieran a emborracharse. Mi abuelo cuenta que la gente de su pueblo se tomaba tan en serio a este espíritu que difícilmente alguno de los jóvenes que se reunían en aquella especie de taberna se atrevían a irse del lugar después de las 12, pues sabían que les podían dar las 2 de la mañana cruzando la sierra, y eso les daba pánico, así que por lo general o se iban temprano o amanecían en ese lugar. Mi abuelo también amanecía en la fiesta casi siempre, pero no porque le tuviera miedo a ningún espíritu, sino porque le gustaba la parranda. Y si la música, el ron, las mujeres y el juego seguían hasta la mañana, entonces él también. Pero un día pasó en la taberna que lo obligó a irse de la fiesta mucho antes de lo acostumbrado, y fue entonces cuando experimentó lo que él mismo cataloga como la experiencia más terrorífica de toda su vida. Esa noche, el cuñado del dueño de aquel lugar se puso a beber más de la cuenta y se puso muy borracho, y en un punto comenzó a ponerse agresivo con su esposa. Esto, por supuesto, no le gustó para nada al dueño del sitio, quien intervino para defender a su hermana, pero el otro hombre se puso agresivo con él también y comenzaron a pelear. Esta pelea se tornó muy violenta y en un punto, el cuñado del dueño rompió una botella y lo hirió en el abdomen. Esto ocasionó, lógicamente, que la esposa del dueño y su hermana cerraran el lugar de inmediato, apagaran la planta y corrieran a todos los que estaban allí. A pesar de eso, hubo quienes decidieron en quedarse en los alrededores, aun y cuando ya no había luz, ni les iban a vender más alcohol, pero ya estaban a ser las 2 de la mañana, y como les dije hace un momento, a muchos les daba miedo irse por los caminos montañosos a esa hora. Sin embargo, esto era algo que a mi abuelo no le importaba para nada, y si no había más música ni alcohol, entonces ya era momento de regresar a su pueblo, no había que lo retuviera ahí. En el primer momento en que se acabó la fiesta, mi abuelo recogió su machete, que siempre llevaba consigo para abrirse camino entre la maleza y también para defenderse de ser necesario. También cogió lo que quedaba de su botella de ron y se preparó para irse. En ese momento, sus compañeros de tragos trataron de persuadirlo para que se quedara, pero nadie pudo detenerlo. Además, esta no era la primera vez que mi abuelo emprendía el camino de regreso a altas horas de la noche. Sin embargo, esta vez lo esperaba una aterradora sorpresa. Mi abuelo tomó el camino de la montaña, como lo hacía todos los fines de semana, mientras cada tanto se bebía un sorbo de su botella para no perder el ritmo, ya que tenía planes ir a darle una visita a una amiguita que tenía en su pueblo y seguir la parranda allí. Sin embargo, a eso de las 2:30 de la madrugada, cuando le faltaba más o menos media hora de camino, comenzó a escuchar los sollozos de una mujer, los cuales parecían provenir de unos matorrales más allá del camino. Se detuvo un momento para escuchar mejor, y entonces esta mujer comenzó a dar gritos, y seguido de estos gritos, se escuchaba el sonido de un látigo o un cinturón siendo azotado el cuerpo de alguien, claramente el de ella, y tras cada azote, ella gritaba y lloraba de dolor. Al oír esto, mi abuelo se sintió muy indignado, y de inmediato sacó su machete de la funda y comenzó a avanzar hacia donde parecía estar ocurriendo el hecho, que no era muy lejos del camino. Mi abuelo se salió del camino y avanzó hacia el lugar, abriéndose paso con su machete entre la maleza, pero tratando de no hacer demasiado ruido, porque su intención no era espantar el tipo, sino conseguirlo en el acto y darle su merecido. Pero a medida que iba avanzando, el sonido parecía irse alejando. En ese momento, mi abuelo ya tenía casi una botella de ron en la cabeza, así que atribuyó su falta de orientación a los tragos y siguió avanzando, pero de nuevo,
Cuando parecía estar a unos pasos de donde estaba ocurriendo aquel acto de abuso, el sonido se empezaba a escuchar un poco más lejos, y así estuvo un rato, hasta que finalmente sintió que había llegado al lugar donde estaban, porque los gritos de dolor y los azotes se escuchaban exactamente detrás de un matorral que estaba a unos 4 o 5 metros de él. Al llegar a ese punto, mi abuelo comenzó a caminar con mucho sigilo para no ser escuchado, porque su intención era cortar los arbustos de un zarpazo con su machete y tomar por sorpresa al desgraciado. Pero mientras se fue acercando, ya no se escucharon más los golpes, solo el sollozo de la mujer. Entonces pensó que tal vez el tipo se había percatado de su presencia y salió huyendo, dejándola a ella sola, pero solo tenía una manera de averiguarlo, así que no le dio más vueltas y de un solo machetazo cortó todos los arbustos, pero cuando lo hizo, se llevó una sorpresa aterradora. No había nadie. En ese momento, se sintió muy confundido, porque seguía escuchando el llanto de la mujer como si estuviera exactamente delante de él. Pero de pronto, ese sonido fue cambiando. Ese llanto de dolor poco a poco se fue transformando en una risa burlona y espectral que poco a poco fue subiendo de volumen y empezó a retumbar en todo el lugar. Mi abuelo se quedó completamente helado y entonces comenzó a sentir como cada vello de su cuerpo se erizaba con aquel horrendo sonido. Su respiración comenzó a acelerarse y podía escuchar el latido de su corazón retumbando en sus oídos. Estaba completamente aterrorizado mientras esa risa espectral y espantosa parecía dar vueltas a su alrededor. Entonces, supo exactamente ante quién, o mejor dicho, ante qué estaba. El mito era verdad, la dichosa burlona sí existía. En un instante la risa se detuvo y el suelo comenzó a moverse. Era como un temblor, pero él estaba completamente paralizado. Era como si sus pies se hubieran adherido a la tierra. Mi abuelo dice que estaba tan aterrorizado que no podía moverse. Era la primera vez que el miedo lo dejaba inmóvil. Fue entonces cuando comenzó a sentir una presencia justo detrás de él. Era una energía fría y densa que heló el cuerpo hasta los huesos. Sus piernas comenzaron a temblar incontrolablemente. Su boca se sentía seca y su corazón comenzó a latir completamente desbocado. En este punto, él no tenía dudas de quién era esta presencia, pero sabiendo lo que se decía de ese espectro del infierno, estaba seguro de que era algo que no quería ver, así que apretó sus ojos con mucha fuerza para no mirarla, pero en ese momento, escuchó el sonido más espeluznante que haya oído jamás. Justo detrás de él, una risa grave, gutural y macabra se fue formando, y lentamente fue aumentando hasta convertirse en una horrenda carcajada que le hizo helar la sangre. Y cuando pensó que no podía estar aterrado, esta criatura lanzó un grito espeluznante que estremeció todo el bosque. En ese instante sintió como que alguien lo golpeara muy fuerte en el pecho, y de repente todo oscureció, y lo último que escuchó fue el sonido de su cuerpo golpeando el suelo. Mi abuelo me contó que después de eso, empezó a escuchar su nombre siendo repetido una y otra vez a lo lejos, acompañado del sonido de los pájaros cantando. Fue entonces cuando abrió los ojos y se dio cuenta de que ya era de día, pero en ese momento comenzaron a golpearlo los recuerdos de lo que había ocurrido esa noche, y se levantó de un brinco con el pulso acelerado, esperando escuchar esa risa espeluznante nuevamente, pero afortunadamente, eso no pasó. Después de quedarse expectante por unos minutos, volvió a escuchar que alguien lo llamaba a la distancia, pero la voz se escuchaba muy lejos. Entonces comenzó a gritar, «¡Aquí estoy! ¡Aquí!», y empezó a seguir el sonido de las voces que lo estaban llamando.
Mi abuelo cuenta que caminó por casi 40 minutos antes de llegar a donde estaban su papá y sus dos hermanos, que lo estuvieron buscando desesperadamente durante toda la mañana. Fue entonces cuando se dio cuenta de que aquel espectro lo había conducido hacia lo profundo de la montaña, a una zona donde nunca había estado, y que de no ser porque se estaba guiando por las voces, difícilmente habría encontrado el camino de regreso. Lo más seguro es que hubiese muerto de hambre y deshidratación, como tantos hombres que llegaron a perderse en esa montaña y nunca más pudieron salir. Mi abuelo cuenta de que después de eso, nunca más se adentró a la sierra de noche, y aunque afortunadamente nunca más volvió a toparse ese espíritu diabólico, esa experiencia lo atormentó durante años, tanto así que desarrolló un profundo miedo a la noche que persiste hasta el día de hoy. Nací y crecí en un pueblo pequeñito, en el cual se cumplía totalmente aquello de que en los pueblos todo el mundo se conoce. Recuerdo que era amiga de todos mis vecinos, ya que todos asistíamos a la misma escuela y jugábamos juntos todas las tardes. Recuerdo que uno de los lugares en los que más nos gustaba jugar era frente a la casa de la señora Martina, quien era una viejecita de lo más cariñosa que siempre nos preparaba jugo y galletas, según ella para recuperar las energías después de correr tanto. Doña Martina era una señora de unos 70 años que vivía sola en su casa, porque su esposo había fallecido hacía 10 años y ella nunca se había vuelto a casar, y tampoco tuvo hijos, así que de cierto modo todos los niños de la calle éramos sus hijos, o más bien sus nietos, porque así era como la veíamos, como una abuela. Había dos cosas muy singulares en doña Martina. La primera es que era una gran amante del café, y la segunda es que nunca abandonó su estilo hippie. Siempre estaba vestida con estos blusones llenos de colores y con figuras psicodélicas que se usaban en los 60. Y también solía usar muchos collares de ese estilo, lo que la hacía totalmente inconfundible. Podrías reconocer a doña Martina a kilómetros de distancia. Yo personalmente le tenía mucho cariño, ya que yo también soy una gran fan del café desde que era niña, pero mis papás no me dejaban tomarlo. Por alguna razón en mi casa estaba prohibido que los niños tomaran café. Sin embargo, yo solía escaparme en las tardes a casa de doña Martina a tomar café a escondidas, mientras nos sentamos juntas a charlar como dos buenas comadres en la sala de su casa. En ese entonces yo tenía como 9 años, pero me encantaba escuchar sus historias. Amaba oír sobre todas las cosas que había hecho en su vida, de sus viajes, de las personas que conoció. Cómo fue que ella y don Julián se conocieron en una caravana hippie, mientras protestaban por la guerra, y de esa vez quitó la camisa y quedó con el pecho desnudo en medio de una protesta. Ella era una persona demasiado interesante, pero sobre todo me gustaba escuchar su historia de amor con don Julián, su esposo fallecido, a quien lamentablemente no llegué a conocer personalmente, pues él falleció un año antes de que yo naciera, pero doña Martina guardaba celosamente todas sus fotos y los recuerdos que tenía junto a él. También guardaba sus cenizas. Ella siempre decía que no se desharía de ellas, ya que su último deseo era que el día en que tuviera que partir de este mundo, mezclaran sus cenizas con las de él y las arrojaran al mar. Para ser honesta, a mis 9 años no sabía si esto era algo tierno o espeluznante, pero ella hablaba de eso con mucha naturalidad y con un brillo especial en su mirada. Se notaba que lo extrañaba mucho, y ella misma decía que esperaba con ansias el día en que pudiera reunirse con él. Nuevamente, a mis 9 años no estaba muy segura si esto me parecía romántico o macabro, ya que sonaba como si anhelaba morir.
En fin, el caso es que en una de esas conversaciones yo le dije a doña Martina que si pensaba irse con don Julián, al menos se despidiera de mí primero. En ese momento, recuerdo que ella me miró con ternura y me dijo, ojalá supiera cuándo, pero si Dios me lo permite, así será. Un par de años después, mis padres se divorciaron y tuve que mudarme junto a mi mamá a un departamento en una zona residencial en otra ciudad. Esta no fue una separación amistosa. Mi papá y mi mamá no se hablaban por varios años, y siempre que papá quería verme tenía que venir a visitarme a mi nueva ciudad, ya que mamá nunca me dejó irme con él de nuevo al pueblo. Nunca supe en realidad la razón de esto. Tal vez me enteraré más adelante en mi vida. Lo que sí recuerdo muy bien es que me costó mucho adaptarme al ambiente urbano, ya que estaba demasiado acostumbrada a mi pueblo, a estar en la calle con mis amigos, a mis vecinos, y también al café de las tardes con doña Martina, pero poco a poco me fui adaptando hasta que en un punto ya no extrañé tanto mi pueblo, algo muy normal cuando eres tan pequeño. Sin embargo, 5 años más tarde, las cosas finalmente se apaciguaron entre mis padres, y fue entonces cuando mi mamá finalmente me permitió irme a pasar las vacaciones con papá. Yo estaba muy emocionada. Realmente me hacía mucha ilusión reencontrarme con mis amigos de infancia y ver qué había sido de la vida de cada uno de ellos. No podía esperar para volver a caminar por aquellas calles polvosas y, por supuesto, ir a tomar café con doña Martina, quien me dijo mi papá que se había emocionado mucho cuando le dijo que yo iría a quedarme unos días. El día del viaje mi papá me fue a buscar muy temprano. Empacamos todo y salimos. Eran 7 horas de viaje por carretera, así que era mejor salir temprano. Recuerdo que al llegar, varios de mis amigos de infancia, ahora todos unos adolescentes igual que yo, ya me estaban esperando en casa de mi papá, y apenas me bajé de la camioneta salí corriendo a abrazarlos. Ese es un recuerdo que atesoro, pues fue uno de los momentos más bonitos de mi vida. Reencontrarme con mis amigos fue muy gratificante, pero aún me faltaba una persona importante por saludar, y era por supuesto doña Martina. Ella vivía en la acera de enfrente, pero unas 5 casas más arriba, frente a una vecina que tenía una pequeña tienda en su casa donde vendía de todo. Era como un mini supermercado. Esa tarde, fui junto a 2 amigas a esa tienda a comprar chuches y frituras para la noche de pijamada que teníamos preparada en mi casa, y en ese momento volteé hacia la casa de doña Martina y la vi a través de la ventana sirviéndose una taza de café en su cocina. Lo que sí me extrañó es que no tenía puesto uno de sus característicos vestidos de colores estridentes, ni tampoco sus collares, sino que tenía puesta una simple bata blanca de dormir. Supuse tal vez se acababa de despertar de la siesta. Comencé a saludarla moviendo mucho mis brazos. Entonces, y ella volteó, y también me saludó con una gran sonrisa en su boca. Yo lo hice señas con las manos de que vendría en un momento a tomar el café con ella. Entonces ella siguió sonriendo y asintió con la cabeza, mientras levantaba la taza de café en señal de que me esperaría. Luego de eso me volví hacia mis amigas, quienes aún estaban escogiendo todas las cosas que íbamos a llevar para la pijamada. Finalmente compramos todo y regresamos a mi casa. Luego ellas se fueron a sus casas a prepararse para luego venir y pasar la noche en la mía. En ese momento entré a la cocina y le dije a mi papá que me iba a ausentar un ratito para ir a ver a doña Martina. Entonces él me miró de una manera extraña y me dijo: «Hija, siéntate un momento, tengo algo que decirte». Eso me extrañó un poco, pero me senté y esperé a que me dijera lo que me tenía que decir. Entonces él siguió: «No quería decirte esto para no arruinar tu entusiasmo de este día, pero doña Martina falleció anoche». En ese momento me quedé muy confundida y empecé a negar con la cabeza.
Le dije a mi papá que eso no podía ser así, porque acababa de ver a doña Martina cuando estaba comprando los chuches en la tienda. Él me miró con cara de desconcierto y me dijo que eso no era posible, porque en realidad, doña Martina murió la noche anterior de un infarto fulminante mientras dormía. Un vecino que siempre iba a llevarle el pan en la mañana, la encontró, y se lo comunicó justo antes de salir a buscarme. Y esa misma tarde, cuando volvimos, este vecino le comunicó cuál había sido la causa del deceso. Esto me hizo pensar de inmediato en la bata de dormir que llevaba puesto a doña Martina. Cuando la vi en la tarde, ciertamente era extraño. A esas horas ella siempre estaba bien vestida y arreglada para salir a la calle a ver a los chicos jugar. También me extrañó que no hubiera salido a recibirme, pero me imaginé que estaría ocupada y por eso no lo hizo. Mi papá también me confesó que le había dicho a mis amigos que no me dijeran nada aún, y que él mismo se encargaría de darme la noticia. Esa tarde me sentí triste por la partida de doña Martina, pero recordé todas las conversaciones que tuvimos cuando era más niña, y me sentaba todas las tardes a tomar el café con ella. La ilusión con la que hablaba acerca de reunirse de nuevo con don Julián, y no pude evitar pensar en lo feliz que tal vez estaría en este momento al lado de la persona que más amo en la vida, y que por fin había logrado reencontrarse con él. Pero también recordé aquella vez que me prometió despedirse de mí el día en que fuera su hora, y de cierto modo cumplió su promesa. Al final sí encontró la manera de despedirse. Un par de meses después, cuando me encontraba de regreso en el departamento con mi mamá, estaba hablando con mi papá por teléfono y le pregunté qué habían hecho los hermanos de doña Martina con sus cenizas, y si realmente habían cumplido su última voluntad. No pude evitar sentir una mezcla extraña entre tristeza y felicidad, cuando mi padre me dijo que sí lo habían hecho, que sus hermanos sabían cuál era el último deseo de su hermana, y al recibir las cenizas, las juntaron con la de don Julián y las arrojaron al mar, tal y como ella lo pidió. Sé que hay personas que son escépticas con estas cosas. Yo también lo era, pero esta experiencia me dejó más que claro que realmente sí hay un mundo más allá del que podremos ver y tocar, y que en verdad nuestras almas se van a algún lado cuando dejamos el mundo terrenal. Y cuando pienso en eso, no puedo evitar pensar también en que ese último café que dejamos pendiente doña Martina y yo, si nos lo vamos a tomar algún día, cuando nos reencontremos del otro lado. Tengo un par de hijos de 6 y 7 años, Maggie y Donnie. Ellos nacieron en nuestra casa anterior, la cual estaba en un pequeño suburbio al sur de Wisconsin, pero un día sucedió algo muy escalofriante, que no me dejó otra alternativa que mudarme con mi familia a otro lugar. Esta es una historia larga, compleja y horrible, pero hoy se las voy a compartir. Mi esposa Ana y yo vivíamos con nuestros padres antes de casarnos, pero cuando dimos el gran paso, conseguí para nosotros esta casa, la cual era bastante modesta, pero tenía todo lo que necesitábamos para construir allí nuestra familia. Y poco después, tuvimos a nuestros 2 hijos en esta casa. En aquel momento, el vecindario estaba cambiando lentamente y no para mejor, pero aún así, originalmente habíamos planeado quedarnos en esa casa en el futuro previsible, hasta que fuera posible. Nuestra casa estaba ubicada en una esquina, en la intersección de la carretera. La casa de al lado estaba cubierta por un montón de árboles y arbustos altos, por lo que casi nunca veíamos a esos vecinos. En cuanto a nuestro vecino de la parte trasera, su nombre era Marcus y se acababa de mudar. Tenía menos de un año viviendo en esa casa en aquel momento, y solo habíamos cruzado palabra con él en un par de oportunidades,
y en ambas ocasiones casi no entendíamos lo que decía, porque era de origen alemán y tenía un fuerte acento. Además, no era el tipo más agradable del mundo. 2 de las ventanas traseras de su casa daban a nuestro patio trasero, por lo que no había mucha privacidad. Pero cualesquiera que fueran las habitaciones que daban a nuestro patio, jamás había visto una luz encendida en ninguna de ellas, así que siempre supuse que era una habitación de invitados. Una que estaba desocupada era lo más lógico. Un día, Maggie y Donnie se encontraban jugando en el patio trasero en su piscina inflable y con sus pistolas de agua. Mientras tanto, yo aproveché para hacer unos arreglos en el jardín. Pero hubo cierto momento en el que estaba llevando unas herramientas hacia el garaje independiente, y al elevar la vista, logré ver a Marcus, el vecino de atrás, parado en una de las ventanas, viendo fijamente hacia mi casa. Esto fue por un par de segundos, ya que después de notar mi presencia, dio media vuelta y se alejó de la ventana. Eso fue un poco extraño sin duda, pero lo dejé pasar. Más tarde ese mismo día, mi esposa les preparó a los niños unos sándwiches, y después de comer, cuando el sol se estaba poniendo, los niños volvieron a jugar afuera. Era un día demasiado caluroso, así que regresaron a su piscina inflable a refrescarse. Mientras tanto, Ana y yo nos quedamos platicando en la cocina, mientras ella preparaba todo para hacer la cena. En un punto, mientras hablábamos acerca de hacer unos arreglos a la casa, notamos que la risa de los niños se silenció por completo, y de repente, vemos que Donnie entró a la cocina y dijo que había una luz intermitente en la ventana del vecino. Mi esposa y yo nos miramos, y le dije a mi hijo que me llevara hasta el patio trasero y me mostrara de qué estaba hablando. Donnie salió y yo lo seguí, y cuando llegamos, señaló a una de las ventanas de la casa de Marcus que daba a nuestro patio trasero, y dijo que había una luz blanca que seguía saliendo de esa ventana. De inmediato supuse lo peor, y les pregunté a los niños si aquello parecía el flash de una cámara, y ambos contestaron que sí. Les dije que ya era hora de volver adentro a secarse y cenar, así que los ayudé a secarse un poco antes de entrar para que no empaparan el piso, y luego los llevé a su habitación para que se ducharan y se cambiaran. Después volví a la cocina y le conté a Ana lo que me dijeron los niños. Al igual que yo, ella también asumió lo peor. Me dijo que debería ir a hablar con el vecino, y yo estuve totalmente de acuerdo. Caminé por la acera hasta llegar al otro lado de la manzana, donde estaba la puerta principal de Marcus. Llamé a su puerta varias veces, pero él nunca respondió. Su auto estaba estacionado en el camino de entrada, así que tuvo que estar en su casa en ese momento. Pero aunque toqué a su puerta por más de 10 minutos, él no salió a recibirme, hasta que en un punto me di por vencido y regresé a casa. Le dije a Ana que el vecino no quiso abrir, lo que hizo que lo que decían los niños fuera aún más creíble, pero si bien no podíamos probar que la luz blanca que los niños estaban viendo era el flash de una cámara, estaba casi 100% seguro de que lo era, y esto era muy preocupante, porque lo más seguro es que esto lo haya hecho en otras oportunidades. Una noche, cuando Ana y yo estábamos en el dormitorio, de pronto escuchamos que nuestra puerta trasera se abría y cerraba silenciosamente afuera. Ana se puso nerviosa y quería que fuera a revisar, así que salí al patio trasero y miré a mi alrededor. Tenía todas las luces encendidas mientras buscaba, pero no encontré nada, ni a nadie. Sin embargo, noté que las luces en el patio trasero de Marcus estaban encendidas, así que fui a mirar por encima de la cerca hacia su jardín, y casi me caigo de espaldas cuando él se acercó a la cerca desde el otro lado y me preguntó si necesitaba algo. Le pregunté si había visto u oído a alguien escabulléndose por nuestro jardín,
y él dijo que no. Entonces aproveché ese momento para preguntarle sin rodeos si había estado observando a mis hijos, porque ellos estaban seguros de alguien estaba en su ventana tomándoles fotos mientras jugaban en la piscina. Al decirle esto, su reacción me pareció bastante sospechosa. Él actuó demasiado ofendido por mi pregunta, casi gritándome por hacer tal acusación sin pruebas. Pero la verdad es que en algo tenía razón, y es que no acusarlo sin pruebas, y como en ese momento no quería, ni me convenía empezar un problema con este vecino, solo me disculpé y regresé a la casa. Pero al llegar y contarle a Ana lo ocurrido, esta no estaba para nada contenta, y me reclamó que no insistiera, pues estaba segura de que él solo estaba mintiendo y que este sujeto era un degenerado. Yo traté de calmarla, y le expliqué que si bien yo también tenía la certeza de eso, no teníamos ninguna prueba real para hacer algo en contra de este hombre. El siguiente incidente no ocurrió hasta unas semanas después. En esta oportunidad fue en medio de la noche, cuando estábamos dormidos. Esa noche me desperté con Ana sacudiéndome y en completo pánico. Miré alrededor de la habitación, confundido al principio, pero luego, cuando escuché a los niños gritar desde su habitación, salté de la cama y corrí por el pasillo hasta su cuarto. En ese momento, Donnie estaba despierto gritando y llorando, y unos segundos después, vi que su llanto a gritos había despertado también a Maggie, quien también comenzó a llorar. Cuando le pregunté a mi hijo por qué lloraba, este me dijo algo que me hizo hervir la sangre. Donnie afirmó que hacía un segundo había alguien afuera de la ventana y que había un flash de cámara ahí. Estaba realmente furioso, pero, además, saber esto me puso la piel de gallina. Era una mezcla entre el miedo de pensar en la razón por la que estaba fotografiando a mis hijos y la furia que me daba el saber que lo hacía. Le pregunté a Donnie qué aspecto tenía esa persona, pero él me dijo que no la vio. Llevé a los niños a nuestra habitación para que durmieran en la cama con nosotros y dejé las luces apagadas. Me asomé por la ventana de nuestra habitación para mirar hacia la casa de Marcus. Me fijé en cada ventana de su casa, y entonces lo descubrí a él haciendo lo mismo que yo. Estaba asomándose por una de las ventanas de esa misma habitación que daba a mi patio trasero. Salí corriendo de la casa, salté la cerca y atravesé su jardín hasta llegar a la puerta de su casa. Toqué como 30 veces el timbre, y él nunca abrió la puerta. Fue entonces cuando llamé a la policía, solo para asegurarme de que hubiera un informe sobre Marcus, ya que, de esa manera, si otras personas hicieran denuncias en el futuro sobre él, tal vez el departamento de policía lo investigaría. Sin embargo, cuando lo hice, resultó que él ya tenía un expediente abierto por posesión de pornografía infantil. Marcus fue arrestado y condenado a 3 años de prisión. Sin embargo, menos de un año después fue liberado, después de pagar una fianza. Luego de eso, mi esposa y yo decidimos poner la casa en venta y mudarnos a un nuevo vecindario. Nunca más volví a saber de Marcus, afortunadamente. Cuando tenía 12 años, mi pasatiempo favorito, y una de mis partes más esperadas del día, era mi paseo con Dean después de cenar. Dean era mi perro, un hermoso Golden Retriever que mis abuelos me dieron como regalo de Navidad hace 3 años, y desde entonces éramos inseparables. Estos paseos después de la cena eran especialmente divertidos, ya que casi siempre mis amigos Bárbara y Matt se sumaban a la aventura y la pasábamos súper bien corriendo por las calles y jugando a las atrapadas con Dean. En nuestro pueblo no había mucho que hacer, así que por lo general simplemente salir a caminar o a jugar fútbol en uno de nuestros patios era un excelente plan.
pero de vez en cuando nos gustaba tomar el camino hacia un pequeño riachuelo que quedaba cerca, solo para pasar el rato saltando piedras y esas cosas. Lo único era que para llegar hasta ese lugar, teníamos que atravesar un enorme campo de maíz, el cual pertenecía al propietario de una hacienda cercana. Esta persona jamás tuvo ninguna queja porque los niños atravesaremos por su plantación para llegar al río, así que nuestros padres nos lo permitían sin problema. Aunque después de ese día, decidimos no usar ese camino nunca más. Esa tarde estaba caminando por la calle con Dean, cuando de pronto él se detuvo para olisquear uno de los árboles al costado de la calle. Entonces Bárbara vino corriendo hacia mí y me dijo que Matt ya estaba junto al arroyo, y que se suponía que nos encontraríamos con él allí. Le pregunté a Dean si quería ir a nadar esta noche, y su cola comenzó a volverse como loca. Eso en lenguaje perruno es un rotundo sí. Así que nos pusimos en marcha. Todos bajamos por el camino hacia el campo de maíz, y cuando estuvimos a unos metros, Dean fue el primero en salir corriendo para adentrarse en la plantación, algo que siempre hacía, pues por alguna razón parecía divertirle mucho saltar entre las plantas de maíz. Sin embargo, en esta oportunidad se detuvo justo en el borde, en posición de alerta. Lo miré preguntándome si algo andaba mal, pero Bárbara no se dio cuenta y siguió caminando rápidamente delante de nosotros, y pronto se perdió de vista. Una vez que Bárbara se adentró en la plantación, Dean comenzó a ponerse inquieto, como si estuviera preocupado por ella, y en un instante salió corriendo por el campo tras ella. Al darme cuenta de esto, corrí yo también tratando de alcanzar a mi amiga y a mi perro, pero en un punto me encontré en medio del campo de maíz sin nadie a mi alrededor, y en ese momento no pude evitar sentirme asustada. Comencé a mirar a mi alrededor mientras llamaba a Dean a gritos, y afortunadamente él vino corriendo hacia mí en solo un instante, pero entonces escuché a Bárbara gritarme, así que seguí el sonido de su voz, y afortunadamente me encontré con ella más adelante. Así decidimos seguir caminando hacia el arroyo junto a Dean. Si hubiéramos tenido teléfonos celulares en ese entonces, probablemente le habríamos enviado un mensaje de texto a Matt para decirle que se reuniera con nosotras en mi casa, y hubiéramos regresado. Pero él nos estaba esperando y teníamos que encontrarlo en el pequeño río para poder decirle que volviera junto a nosotras. Sujeté la correa de Dean con fuerza mientras seguíamos avanzando por el campo de maíz, pero cada par pasos que dábamos, mi perro se detenía y miraba hacia un lado con las orejas levantadas. Al principio pensamos que no era nada, pero la cuarta vez que sucedió, Bárbara y yo lo escuchamos dejar escapar un gruñido bajo. Dean nunca gruñía de esa manera, a menos que sintiera alguna amenaza, así que en ese momento supe que algo andaba mal. Un instante después, comencé a escuchar el sonido de los tallos de maíz a la distancia sacudiéndose, como si alguien estuviera caminando a través de ellos muy rápido y venía en dirección hacia nosotros. Bárbara y yo llamamos el nombre de Matt, pensando que tal vez era el que se cansó de esperarnos y venía a nuestro encuentro, pero no hubo respuesta, y el sonido del maíz en movimiento comenzó a acelerarse, como si la persona se estuviera moviendo más rápido. Fue entonces cuando decidimos salir corriendo del campo, y luego comenzamos a pedir ayuda. Todos comenzamos a correr a toda velocidad de vuelta por donde vinimos, mientras lo que sea que estuviera en el campo nos venía siguiendo de cerca, porque podíamos escuchar claramente el sonido de sus pasos detrás de nosotros. Pero de repente Dean comenzó a correr lejos de mí, y no tuve la suficiente fuerza para sujetar su carrera, así que se soltó y desapareció entre la plantación. Comencé a llamarlo a gritos mientras seguía corriendo, pero cuando salimos del campo él no estaba en ninguna parte.
Comencé a dar vueltas llamando para ver si lo veía salir de la plantación, pero lo que escuché en respuesta fue una serie de gruñidos y ladridos que se escuchaban a cierta distancia. Le grité por última vez, y fue entonces cuando afortunadamente lo vi venir corriendo hacia mí. En ese instante agarré con fuerza su correa, antes de que Bárbara y yo comenzáramos a correr hasta la casa. Una vez estuvimos allí, le expliqué lo que pasó a mi papá, y él vino con nosotros a caminar por el campo para que pudiéramos asegurarnos de que Matt estuviera bien. Afortunadamente, lo encontramos. Todavía estaba en el arroyo, y cuando nos vio, dijo que había escuchado los ladridos de Dean, y que hacía unos minutos escuchó a alguien corriendo dentro de la plantación. Después de eso regresamos con él al pueblo, y papá nos compró algunos dulces, pero en el camino de regreso por el campo de maíz, notamos algo extraño. Había un pequeño trozo de tela con sangre en el suelo, y cuando regresamos a la casa, mi mamá preguntó por qué Dean tenía sangre en su pelaje. Entonces lo revisamos, y nos dimos cuenta de que era cierto. Fue cuando mi papá llegó a la conclusión de que seguramente Dean mordió a quien sea que estaba en el campo de maíz, lo que significa que realmente alguien nos estaba persiguiendo. Después de eso, mis padres presentaron un informe policial en caso de que alguien denunciara una mordedura de perro, pero nunca volvimos a saber nada al respecto, y esa fue la última vez que atravesamos ese camino. La historia que les voy a contar a continuación es probablemente el secreto más oscuro del pueblo en donde nací. Nací y crecí en un pequeño pueblo del sur de Canadá. Cerca de la entrada del pueblo, hay una bonita capilla que en su parte trasera tiene un pequeño monumento, el cual está dedicado a una familia de 4 integrantes cuyas vidas fueron arrebatadas por un desconocido que jamás fue atrapado. Esta familia se encontraba en casa una noche, cuando un extraño irrumpió de repente y acuchilló a cada miembro de la familia mientras dormían. Mamá, papá, hijo e hija, todos ellos perdieron la vida esa fatídica noche de febrero. Como se imaginarán, este dantesco crimen conmocionó al pueblo por completo. Primero porque era la primera vez que una tragedia de ese tipo ocurría en esta comunidad, y segundo, porque las víctimas eran el hermano del alcalde, su cuñada y sus 2 sobrinos. Cuando esto ocurrió, yo estaba en 5º año de primaria y tenía solo 10 años, pero todavía puedo recordar claramente la vigilia, el funeral y la emotiva ceremonia que rodeó la inauguración del monumento conmemorativo de la capilla. Lo que se dio a conocer al respecto es que esto fue un crimen completamente aleatorio, un acto de maldad pura perpetrado por una persona muy enferma, que desafortunadamente nunca pudo ser capturada. Sin embargo, existe otra versión acerca de este terrible hecho, una que es una especie de secreto a voces, algo que todos hemos oído, pero que nadie dice por temor a represalias, porque las autoridades del pueblo han incluso amenazado con tomar acciones legales contra aquellos que intenten dañar la reputación de esta comunidad, difundiendo rumores sin fundamento. Esto se debe a que este pueblo desde su fundación hace más de 200 años se ha caracterizado por ser un lugar tranquilo y seguro, con autoridades intachables que han sabido mantener a la comunidad libre de crimen por mucho tiempo. Incluso hay una gran placa en el ayuntamiento que así lo evidencia. En fin, el caso es que ahora les voy a contar la versión extraoficial, la que nadie quiere que salga a la luz. Así que vamos directo al grano. Lo que se dice que realmente sucedió es que esa noche, la familia se reunió en el comedor para cenar como todos los días. Luego se fueron a mirar la televisión,
y en algún momento entre las 9 y las 10 de la noche, los padres acostaron a sus hijos a dormir. Se supo que el padre generalmente se quedaba despierto con un vaso de whisky después de que su esposa y los niños se iban a la cama. A esas horas transmitían el resumen de los partidos de fútbol y béisbol, y luego el papá se daba un atracón de algunos programas nocturnos. Ya sabes, las cosas típicas de papá. Pero el asunto es que en realidad él nunca se levantó del sofá esa noche. Esto es relevante porque toda la historia de portada decía que la familia había sido asesinada mientras dormían, y técnicamente eso no es cierto, pero siempre se pintó como si todos estuvieran durmiendo pacíficamente en sus camas cuando los acuchillaron, pero eso no es del todo cierto. Unas horas antes del hecho, la familia se había sentado a cenar. No sé qué comieron exactamente, probablemente salteado de pollo o lo que sea, pero sí sé que comieron de postre, porque ese día, la hija de 12 años de la familia les había preparado a todos un pudín de gelatina con sabor a crema de fresa, el cual probablemente no fue el postre más delicioso que jamás hayan probado, en especial porque la niña usó un montón de azúcar extra, aun y cuando ya había una gran cantidad allí. Pero esto no lo hizo de forma inocente, o porque no supiera preparar este postre, sino que lo hizo con toda intención, para camuflar otro tipo de sabores. Y es que la niña de 12 años había puesto en el postre todo un blister de las pastillas para dormir que usaba su madre. No sé exactamente cuánto comieron realmente los padres y el hermano de la chica, pero fue suficiente para noquearlos, y que ella pudiera poner en práctica el macabro plan que había preparado para esa oscura noche. Ahora, ¿ves la razón por la que nunca atraparon al misterioso asesino vagabundo que decidió asesinar a una inocente familia al azar? Exacto, porque nunca hubo uno, o no como el que todos imaginaban. Después de que toda su familia se desmayó por la acción del somnífero, la niña fue a la cocina y sacó un cuchillo grande y viejo del cajón. Luego fue a la sala de televisión donde estaba su padre dormido sobre el sofá, y le cortó el cuello sin titubear. Según lo que decía el informe de la autopsia que posteriormente publicaron, el corte fue tan profundo y ancho que el hombre no pudo gritar. Todo lo que pudo hacer fue poner sus manos en la herida, pero no tuvo oportunidad de hacer nada por salvar su vida. Después de eso, la niña subió las escaleras e hizo exactamente lo mismo con su madre y su hermano. Simplemente los acuchilló allí mismo, en sus camas, para luego ir hasta su habitación y acabar con su propia vida de la misma manera. Por cierto, todo esto sucedió un viernes por la noche, y nadie sospechó que algo había sucedido hasta el lunes por la mañana, cuando ninguno de los miembros de la familia fue visto. Es decir, los niños no asistieron a la escuela y el padre no fue a su trabajo como administrador en el ayuntamiento, pero aún así, había razones para pensar que tal vez se habían ido el fin de semana a visitar al resto de la familia, o quién sabe. El caso es que nadie fue a visitar la casa para saber de ellos hasta el lunes por la tarde, cuando el alcalde, después de haber intentado comunicarse por teléfono con su hermano y su cuñada durante todo el día, envió al sheriff y a un par de agentes a ver cómo estaban. Los agentes llegaron cuando ya estaba por anochecer. Estos estuvieron tocando la puerta por un rato, pero obviamente nadie salió a abrirles. Pero mientras estaban parados en la puerta, notaron que un olor nauseabundo salía de la casa. Fue en ese momento cuando se dispusieron a abrir la puerta forzadamente, y al hacerlo se encontraron con la aterradora escena. Pero ¿qué motivos tendría una niña de 12 años para hacer una cosa tan horrible? Pues, esa es probablemente la parte más oscura de este, ya oscuro hecho, y la que se cree es la verdadera razón del encubrimiento. Y es que según lo que le contó a su madre la mejor amiga de la niña en la escuela,
Esta tenía varios años siendo abusada sexualmente por su padre, quien tenía un serio problema de alcohol, y la razón por la que se quedaba hasta altas horas de la noche en la sala de la casa era para esperar a que su esposa y su otro hijo se durmieran, para luego subir a la habitación de la pequeña y cometer el abominable acto. Según su amiga, la niña en varias ocasiones le habló acerca de apuñalarlos a todos, porque según decía, todos lo sabían, incluso su madre, pero ella prefería hacerse de la vista gorda para no enfrentar a su papá. Supuestamente, al darse a conocer el informe oficial del hecho, esta vecina habló con otra al respecto, y le dijo que al día siguiente iría con las autoridades y les haría saber lo que le contó su hija. Pero esta es otra de las cosas turbias tras este caso, ya que al día siguiente, esta vecina empacó todas sus cosas y se fue del pueblo junto a su hija, por lo que esta versión nunca se pudo comprobar, pero como suele pasar en todo pueblo pequeño, el rumor se comenzó a regar y la gente empezó a cuestionar, porque ciertamente, la manera en la que ocurrieron los hechos fue demasiado sospechosa, igual que el hecho de que, a pesar de no haber encontrado a un asesino tan peligroso, nunca se vio a las autoridades hacer un gran despliegue policial, ni agotar todos los recursos hasta dar con el perpetrador. Al contrario, después de publicar en tiempo récord el informe sobre lo ocurrido esa noche, al cabo de unos días parecía que las autoridades habían dejado el tema en el olvido. Lo cierto es que aún hay mucha oscuridad sobre lo que realmente ocurrió esa noche, y espero que algún día las autoridades decidan sacar la verdad a la luz.